solo vive sin Dios, y el camino de Dios no ha No de es bien portado. And then they'll always tell me, Y siempre me dicen, are you talking about my child? ¿estás hablando de mi hijo? You're talking about somebody ¿O else's estás child. hablando de otro? So, Genesis chapter 3. Génesis capítulo 3. And I want to preach this morning on this subject, Quiero predicar en esta mañana de este tema. the big sin. El pecado más grande. The pecado grande? El pecado más grande. The big sin. El pecado más grande. And let's pray. Y vamos a orar. Señor Jesús, gracias por este tiempo y el privilegio de escuchar sus himnos, sus cánticos y venir a una iglesia que predica la palabra de Dios. Gracias por su libro, gracias por las escrituras. Señor, bendiga este momento, 30 minutos que vamos a estar aquí escuchando su palabra. Ayuda al pastor Gray, llénalo de su Espíritu Santo, que podemos salir, Señor, un cristiano diferente, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner atención. En nombre de Cristo Jesús, amén. The big sin El pecado más grande is all dependent on who you ask. siempre te depende con qué, la pregunta, ¿a quién le pregunta? I was leading a Catholic lady to the Lord. Estaba guiando a una muchacha católica a los pies de Cristo And I said, in the Catholic religion, y le dije, en la religión católica, what is one of those big sins? ¿qué es el pecado más grande? And she looked at me and she said, Y ella me vio y me dijo, oh, suicide. ella dijo, suicidio, gracias. When you take your own life, Cuando usted toma su vida, Pastor, that's the big sin. pastor, ese es el pecado más grande. When you ask a junior age boy or girl, Cuando usted le pregunta a un joven menos de edad, some of them would tell us, algunos de ellos le podían decir saying that a big sin que un pecado grande is when you say a bad word. es cuando usted dice una mala palabra. I was at junior camp not too many years ago, Unos años atrás estaba en un campamento de jóvenes menos de edad, and this little junior boy y este jovencito came up to me and he said, me vino y me dijo, Johnny said a bad word. Johnny me dijo una mala palabra. It was a bad word. Era una mala palabra. And I was like, okay, Y le dije, ok, I don't want you to tell me what the bad yo word no was, quiero que usted me diga cuál era la palabra, but what letter did it start with? pero qué palabra comenzó, con qué letra And he comenzó. looked at me with his eyes this big, Y con sus ojos grandes me dijo, and he said what the letter was. y me dijo cuál era la letra que comenzó esa palabra. In my mind, En mi mente, how does a little kid know those kind of words? ¿cómo que es un niño tan chiquito conoce esa palabra? And when I got down to it, Y cuando me vine, I asked the kid, le pregunté al niño, I said, Johnny, le dije, Johnny, did you say a bad word? ¿usted dijo una mala palabra? And he was like, yes. Y me dijo, sí. I said, what did the bad word start with? ¿Con qué comienza esa letra mala palabra? So he told me the letter, Él me dijo la letra and I'm like, y le dije, oh, how does a kid know this kind of word? ¿cómo sepa este niño de esta palabra? So I gave him a pen Le di una pluma because I was too embarrassed to have him say porque it. estaba tan avergonzado que con el niño. And he wrote the word out, Él escribió la palabra, gave me the piece of paper, me dio el papel and when I looked at it, y cuando lo miré, it was a slang word. era una palabra caliche, ¿entiende caliche? Sí, una palabra Is it slang? caliche. Is there a Spanish word for slang? Caliche. Slang. Caliche para mí es caliche. It wasn't the real word. No era la palabra real. It was one of them. Era una palabra de la calle. And you say, Pastor, what was the word? Pastor, ¿qué era la palabra? None of your business. No tiene ni un negocio para saber Because eso. I don't want you to think of me as a heathen. No quiero que ustedes piensen que soy alguien así. But in a junior boy's mind, Pero con un jovencito así de edad, there are some words you just don't say. hay unas palabras que no podemos decir. The big sin. El pecado más grande. If you were to ask a young lady or a teenage young man, Si le puede decir a un joven más de edad o un soltero,
What would be the big sin? ¿Qué es el pecado más grande? I'm sure at some point, Estoy seguro que en un punto a teenager would tell you, un joven le decía, oh, it's when you have a baby as a teenager. es cuando usted tiene un bebé cuando es joven. And that is bad. Y eso es malo. Because you're supposed to have babies after you get married. Porque debemos de tener bebés cuando nos casamos. Not before you get married. No es antes. If you were to ask a married couple, Si usted le puede preguntar a un pareja casado, what is the big sin? ¿cuál es el pecado más grande? There is no doubt No hay ni un duda that they would say infidelity. que ellos le dijera la infidelidad. It's when a spouse Es cheats on a spouse. Cuando una esposa es infiel. But if you were to ask God, Si usted le preguntaría a Dios, what is the big sin? ¿qué es el pecado más grande? I want you to go to Genesis chapter 3. Quiero que ustedes vayan en el libro de Génesis capítulo 3. In Genesis chapter 3, En Génesis capítulo 3, here we find the very first sin aquí vemos el primer pecado in the Bible. en la Biblia. So in Genesis chapter 3 and verse number 1, Génesis capítulo 3, versículo 1, you'll see that the devil comes to Eve. vemos que el diablo habla con Adán And tempts Eve with the fruit of the tree. y Tempts Eve with the fruit of the le tree. tentea a Evan. Now, the Evan. Bible doesn't tell us what fruit it is. La Biblia nos dice qué es el fruto. Now, I think it's broccoli. Yo creo que es brócoli. I'm not quite sure if broccoli grows on trees. No estoy seguro que si el brócoli crece en los árboles. Oh, yesterday, Ayer we had some college students teníamos a unos estudiantes de colegio that were in a wreck. que tenían un accidente. And so I was trying to help them. Estaba tratando ayudarles. Like, look, Como mire, it'll be okay. va a estar todo bien. Let's all go to lunch. Vamos al lonche. And two of them are Spanish girls. Los dos de ellos eran estudiantes hispanas. So there's about 10 of us going to go to lunch. Y éramos 10 de nosotros que queríamos ir al lunch. And I said, let me treat you to Mexican food. Y le dije, yo le voy a invitar a comida mexicana. And we'll go to Papacitas. Y vamos a ir a Papacitas. This Spanish girl looked at me. Esta muchacha hispana me dio y She said, that's not Mexican me dijo, food. no es comida mexicana. That's the worst excuse for Ese es Mexican el food. peor excusa. The policeman was writing out the La ticket, policía estaba ahí escribiendo el ticket. and he just stopped. Él paró He goes, that's offensive. y él dijo, eso es ofensivo. That's good Mexican food. Eso es comida buena. And the Spanish girl was like, Y la muchacha hispana dijo, you're white. usted es blanco, You don't know. usted no conoce. So the fruit on the tree, El fruto del árbol, so Eve eats it. Evan lo come. Eve gives it to her husband. Ella también se lo da a su esposo. And I want us to look at verse number 6 Quiero que ustedes vayan al versículo 6. and verse 6 and verse 7. Versículos 6 y 7 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. So if you were to ask God, Si podíamos preguntar a Dios, what is the big sin? ¿qué es el pecado más grande? Was the big sin them eating of the tree? ¿El pecado más grande es que comieron del árbol? I say no. Yo digo no. The big sin El pecado más grande was the big sin fue el pecado más grande when they were made aware cuando ellos supieron that they were naked. que estaban desnudos. You see, up until this point, Desde este tiempo they had been living in the Garden of Eden, estaban viviendo ellos dos en el jardín and they were naked y estaban desnudos and unashamed. y sin vergüenza. But was the big sin El pecado más grande them listening to the devil?
era que ellos estaban escuchando al diablo, eating of the tree, comiendo el árbol, their eyes being open. sus ojos siendo abiertos. If you were to ask man, Si podía preguntar a los hombres, man would say, el hombre le podía decir absolutely. con seguro. But when you ask God, Pero si podemos preguntar a Dios, come down to verse number 8, el versículo 8, and let's read 8, 9, and 10. vamos a leer 8, 9 y 10. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto el aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. So the big sin would be this. El pecado más grande sería esto. Not when they ate, No cuando ellos comieron, not when their eyes were open, no fue cuando los ojos de ellos estaban not when they abiertos, listened to the devil, no que ellos escucharon el diablo, not when they were afraid. no fue cuando ellos tenían miedo. If you were to ask God, Si podíamos preguntar a Dios, what is the big sin ¿qué es el pecado más grande among his people? de entre la gente de Dios? It's the step you and I take Es el paso que usted y nosotros tomamos after we sin. después que pecamos. It is what we do Es lo que hacemos when we are aware cuando supimos that we have done wrong. que hicimos mal. You see what Adam and Eve did Que hicieron Adán y Eva era is they stepped toward hiding themselves. ellos tomaron ese paso de esconder, They stepped toward going away from God. tomaron un paso de alejar de Dios, They made aprons for themselves. hicieron higuras. The aprons only covered from the waist down, Esas figuras que hicieron ellos solo cubrió del medio del cuerpo and it only covered the front. y solo cubrió de frente. You see, the big sin El pecado más grande is what you and I do after we es sin. que hacemos después del pecado. And if we are stepping away from Y si God, estamos tomando un paso, then that's going to lead to more problems. eso va a suceder más problemas. The problem with God was not that they were naked. El problema de Dios no era que estaban desnudos. The problem with God was this, El problema con Dios era esto. that now that you have sinned, Ahora que pecaron, you have no protection. ahora no tienen protección. You see, the entire protection for you and I Toda la protección que nosotros tenemos as sinners como pecadores is found in Christ. no se encuentra en Jesús. It is not found in you and I. No está entre nosotros. The problem with Adam and Eve, they hid themselves. El problema de Adán y Eva que ellos se escondieron They got aprons. y hicieron figuras. Where did they get the aprons from? ¿Dónde consiguieron esas figuras? They got them from the fig leaves, Lo consiguieron de los árboles, de las which hojas. means that they had to pluck them. Significa que ellos sacaron. Let me put that back. They had to pluck them Significa que lo agarraron del árbol from its life-giving source. de donde da vida. Now, what was going to happen to those fig leaves ¿Qué va a pasar con esas figuras que ellos tomaron del árbol in time? en tiempo? They would dry up. Se secan, They would wither away. se mueren And then they would be back in the same y condition regresarían al primer paso que tomaron right after they sinned. que tomaron cuando ellos pecaron, They would be naked. desnudos. It would be just a cycle. Va a ser un ciclo. Do you know that every time that you and I get up and we put clothes on, Cada vez cuando levantamos y ponemos ropa, do you know what we're saying? ¿sabe que lo que estamos diciendo? I don't look good Yo no me miro bien without clothes. sin ropa. And this represents salvation. Y esto representa salvación. And what we have to have in our Y life lo que necesitamos en nuestra vida is a permanent solution es una solución permanente to sin. de pecado. Do you know what the permanent solution La is? solución permanente es Christ. Cristo. So when you and I sin, Cuando nosotros pecamos, what is the big sin? ¿cuál es el pecado más grande? It is the step away from God Es el paso lejos de Dios
after you sin. Cuando pecamos, You and I sin all the time. nosotros pecamos todo el tiempo. Hey, y'all did not walk in this building Ustedes no caminaron adentro de este edificio with having not sinned this week. sin pegar esta semana. Now y'all look good. Tal vez se miran bien, Y'all smell good. ustedes tienen un olor bien, You look sharp. se ven bien, But you're sinners. pero son pecadores. And if I were to have followed you around this last 7 days, Y si los últimos 7 días, si podía seguirles en estos 7 días, you would say this, usted podía decir, Pastor, could you turn around? pastor, usted puede darle vuelta Because I'm getting ready to act porque unchristian. estoy a punto de no actuarme como cristiano. So the big sin So, el pecado más grande, is the step you take away from God el paso que tomamos lejos de Dios after you sin. cuando pecamos. Because what this path does Porque cuando esta jornada hace, is it makes you hide. que lo hace esconder, It makes you come up with your own solution. lo hace que usted arregla el problema usted solo, It makes you do things lo hace hacer cosas that's still going to take you back to the same que problem. aún así lo va a regresar al donde usted comenzó. Now go to Psalms chapter 51. Ahora en Salmo 51 I could spend hours telling you puedo tomar horas diciendo what happens to people that go the wrong path. lo que pasa a gente que toman el mal camino. But that wouldn't help you and I. Eso no va a ayudar usted y yo. We want to know, Pastor, Queremos saber, pastor, I want to make that right step quiero toward tomar God. ese paso correcto. Where is my Bible? ¿Dónde está mi Biblia? Where do I look in the Bible? ¿Dónde lo puedo ver en la Biblia? Then I want you to look at Psalms chapter Quiero 51. que ustedes vayan en el libro de Salmo 51. And in Psalms chapter 51, En Salmo 51 you have David tenemos a David. that after he was made aware, Después que supió, this psalm was written este salmo se escribió after David had a relationship with a married woman. después que David tenía una relación con una muchacha que era casada. He was totally oblivious. No He was totally unaware sabía, no supo of the wrong of this que el mal que hizo. until the man of God came to him Desde que cuando el hombre de Dios vino and said, "Let me tell you a y story." dijo, déme contar una historia. So he told a story about this rich rancher that had Le everything, dio una historia de este hombre rico that went and took a little cow from this little person over here. que tomó un vaca pequeño de alguien rico. I know it says sheep, Yo sé que dice, but we're in East Texas. pero estamos aquí en Texas. And he took this little lamb, Y tomó ese becerro pequeño and so he started telling the story of unjust. y comenzó de hablar de esa historia del justo. And King David got mad El rey David se enojó. about how dare the man with it all ¿Cómo puede ser un hombre que tenía todo, take one little lamb from somebody who didn't have? que llevó a un cordero de alguien más? And the man of God said this, Y el hombre de Dios dijo esto: "Thou art the man. usted es ese hombre. I'm talking about you." Yo estoy hablando de usted. And David became aware. Y David se vio You know what his step was? el paso que él tomó. His first step El primer paso que él tomó was toward God. fue directamente a Dios. The big sin in God's eyes is this. El pecado más grande en los ojos de Dios es esto: Why would you turn away from me? ¿por qué van a tomar un paso lejos de mí? Adam and Eve, Adán y Eva, why are you hiding from ¿por me? qué están escondiendo de mí? Why are you running from me? ¿Por qué se están corriendo de mí? Why are you trying to fix it on your own? ¿Por qué usted está tratando de arreglarlo el problema de usted solo? You and I need to come to grips with this. Necesitamos entender esto. We're sinners. Somos pecadores. Dogs bark. Los perros ladran. Cats meow. Los gatos oyen, gracias. And ladies with blonde hair, Y las muchachas con pelo rubio they go, digan, And sinners y
pecadores sin. pecan. How many have ever been disappointed in you? ¿Cuántos de nosotros estábamos decepcionados de nosotros mismos? How many's ever done something wrong ¿Cuántos de nosotros hicimos algo malo and you looked in the mirror y usted le vio en el espejo and you were like, how in the world could y you have dijo, done that? ¿cómo podía suceder esto? And then how many of us have tried ¿Y cuántos de nosotros tratamos to hide ourselves, escondernos, fix it on our own, tratar de arreglar este problema, thinking that we're completely okay, pensando que estamos todo bien, only for it to get worse? solo para que suceda algo más peor? Do you know if you go to God and say, Usted sabe que si vamos a Dios, what is the big sin? ¿qué es el pecado más grande? You know what God's going to say? Dios va a decir, Taking a step away from me tomando un paso lejos de mí after you sin. cuando peca. Because God does not understand. Dios no entiende, He has a heart of love. tiene un corazón de amor, He has a heart of love. tiene un corazón de amor. He loved you and I so Nos much amó tanto that He sent His only begotten que Él mandó Son su Hijo unigénito to die on the cross. para morir en la cruz. And there is not one sin you have No hay un done pecado que nosotros hicimos or you are doing o van a hacer o están haciendo that He didn't know about, que Él no supiera, and He didn't die for que on Él the no cross. murió en la cruz. So David's reaction was So, la this. reacción de David era esto. Look at the very first line of Psalms 51:1. En 51, Salmos 51, el primer línea dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Do you know what David's response was? La acción que David tomó, If this is the Adam and Eve move si ese es el paso que Adán y Eva tomó, to go away from God, de estar lejos de Dios, as soon as David was made aware, cuando David supió que él hizo, thou art the man, cuando dijo la profeta, usted es el hombre, David stepped toward God David tomó un paso and said, have mercy on me. a la dirección de Dios y dijo, ten piedad de mí, oh Dios. You're going to sin, Vamos a pecar, but don't make the sin worse. pero no haga el pecado peor. Don't fight with God. No pelea con Dios. When the preacher preaches, Cuando el predicador está predicando or somebody says o something, alguien diga algo or bigger than that, o más grande de eso, the Holy Spirit of God cuando el tells you, Espíritu Santo le diga, don't step away. no toma un paso lejos, fuera, Step toward God. toma un paso And directamente say, God, y diga, Señor, have mercy ten on me. piedad en mí. My mother was a Catholic, Mi mamá era católica and I would ask my mom often, y muchas veces le preguntara a mi mami, what was it like going into the confessional booth? cómo era entrando ese cuartito para confesar sus pecados. She said, well, Bob, Ella me dijo, Bob, when I was a child, cuando yo era un niño, it was a game, era un juego. and you only admitted Usted solamente admitía, gracias. you only admitted enough sins Solo admitía los pecados, suficientes pecados to make you look bad, para ver mal, but you didn't confess everything. pero no confesaba todo. That made you look terrible. Así no se supiera que estábamos tan mal. So you wanted to be bad enough to be there, So, queríamos hacer suficientes males para estar ahí, but not too bad to where you had to do a lot of penance. pero no tan mal que necesitamos hacer los pentecias. The problem was this, El problema era esto. is if the priest saw you out Cuando el sacerdote lo vio fuera doing some bad things, haciendo cosas malas, although he wasn't supposed to know who you were, y aunque no estaba supuesto saber quién era usted, he knew who you were. él sabía quién era. She said, Bob, one time I was in confessional, Me dijo mi mamá, un día estaba en el cuartito de confesar and the little window opens, y la ventana abrió and I said, Father, forgive me for I have sinned. y dijo, Padre, perdóname que hay pecado. And then the priest would say Y el something sacerdote me dijo, like, tell me, child, da, da, como da. me dijo, dime, hijo. So my mom said, I started confessing my So sins. mi mamá me dice, comencé de confesar mis pecados. And the father said, is that all, my child? Y el padre dijo, ese es
¿es todo, mi hijo? And my mom said, yes, Father, that's all. Y mi mamá me dijo, eso es todo, padre. And the father said, I don't think so. Y el padre dijo, yo no creo que eso es todo. And then the father started telling me my sins. Ahora el padre me estaba diciendo a mí de mis pecados. Hey, let me tell you something. Y le voy a decir algo. The priest may get it once in a while, El sacerdote tal vez lo agarre de un momento al otro, but God knows it all. pero Dios lo sabe todo. And here's the crazy thing about your Y God. es la cosa que tan increíble de Dios. He knows it all, Él lo conoce todo and he doesn't hate you at all. y no lo odio. He knows it all, Él lo conoce todo, but he doesn't hate you. pero no le Go to Psalms 103 and verse number 8. Psalms 103 verse 8. Salmo 103, Salmo 103. Salmo 103, Verse 8. versículo 8. Salmo 103, versículo 8. Dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. And look at verse number 9. El versículo 9, no condenará para siempre, ni para siempre guardará el enojo. So look at verse number 13. El versículo 13, como el padre se compadece de los hijos, se compadece de Jehová de los que le temen. The difference if you say, God, what is the big sin? Decimos, Señor, ¿cuál es el pecado más grande? The big sin is not that you sin. El pecado más grande no es que pecamos. The big sin is you took a step and hid. El pecado más grande es que tomamos un paso fuera de él And then you tried to sow fig leaves. y tratamos de arreglar nuestro problema. And then you were walking away from Y estamos God. caminando lejos de Dios. When God's standing over here Cuando Dios going, está aquí diciendo, I know you're a sinner. conozco que es un pecador. I know you're going to do wrong. Conozco que vas a hacer mal. I know who you are. Conozco quién sos. You're dust. Usted es polvo. You're made out of flesh. Usted es nacido de carne. And that's why David's first step Y por eso el primer paso que David tomó was to God. fue a Dios. Now I'm going to ask you a question this morning. Le voy a decir una pregunta esta mañana. Are you stepping away from God? ¿Usted está tomando un paso fuera de Dios, lejos de Dios? Are you trying to fix this on your own? ¿Usted está tratando de arreglar este problema usted solo? Or has your first move been ¿O el primer paso fue toward God? en la dirección de Dios? Because the quicker you and God Porque el más rápido que usted y Dios can talk about your que sin, pueden hablar de su pecado, the quicker you can get back to a relationship with God. el más rápido que pueden comenzar la relación otra vez. There's a difference between being tired Hay una diferencia siendo cansado and being physically ill y siendo físicamente enfermo and being away from God. y siendo lejos de Dios. I'm not a prophet nor the son of a prophet, Yo no soy profeta ni hijo de profeta, but I will tell you this, pero lo puedo decir esto. there is a difference. Hay una diferencia. Because you can still be happy in the Lord and be tired. Porque usted todavía puede tomar tiempo con Dios siendo cansado. You can still be happy in the Lord and be physically ill. También cuando estás enfermo. You can still be happy in the Lord and be irritated. Todavía puede estar feliz en Dios y pues enojado. But you can't be happy in the Lord Pero no puede estar feliz en Dios when you have stepped away from Him. cuando toma un paso lejos de Dios. Because your sins have separated you. Porque sus pecados nos separan de Dios. When we don't even realize, Cuando ni supiamos, He will have mercy on you. Él va a tener misericordia. Let's go back to Psalms 51. Salmo 51. And let me give you 5 rights. Le voy a dar cinco cosas. 5 right things to do 5 cosas correctas que podemos hacer when you sin. cuando pecamos. David gave us the game plan. David nos dio el plan. This is the reason I love the Bible. Esto es porque amo la Biblia. I don't have to give you my mind. Yo no necesito darles mi mente. I'm giving you God's mind. Yo lo voy a dar el mente de Dios. And it's laid out right there. Y aquí está. Number 1, Número 1. have the right reaction. Tenga la actitud correcta. Look at Psalms 51 verse 1 through 3. Salmo 51, 1 a 3.
Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Llévame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. You know what the reaction is? La acción que él tomó, Have mercy on me, ten piedad de mí, wash me. lávame, I'm not going to fight with you about it. no quiero pelear contra ti. No excuse. No hay excusas. I blew it. Lo regué. How many times have parents with children ¿Cuántas veces padres con hijos have spent minutes and hours toman minutos y horas trying to convince them you did wrong? tratando a convencer a los hijos que hicimos algo mal? When if they just would have said, Si podían solamente decir, you're right, usted es correcto, I'm wrong, yo estoy mal, I did it. yo lo hice. But we've all been there. Todos estábamos ahí. Not me. Yo no, I didn't do that. yo no lo hice. It was somebody Fue else. alguien más. Ninjas came in at night. Los ninjas vinieron aquí en la noche. They're the ones that crawled in. Ellos entraron aquí. Not me. Yo no. We put up cameras in our classrooms at the school. En el colegio pusimos a cámaras adentro de cada cuarto. And several years ago, a child was brought into the office. Y años atrás una estudiante vino a la oficina. Because they were taking pencils. Ellos estaban tomando los plumas, los lapiceros, And they were sharpening the pencils. y estaban sacando punta a los lápices And then throwing them at the ceiling. y tirándolo al cielo. What they didn't know was Lo que ellos no supieron, the camera is recording them. que la cámara estaba ahí viéndolo. Teacher comes in. El maestro viene, There's 6 pencils sticking in the ceiling top. hay 6 lapiceros ahí en el cielo. And the teacher said, who did that? Y el maestro dice, ¿quién era? All the students pointed at the one student. Todos los estudiantes apuntaron el dedo a él. Do you know what the student said? El estudiante dijo, Not me. yo no I didn't do it. lo hice, I would never do something like yo that. no supiera, yo no lo hago. What makes you think I would do something ¿Cómo like that? ¿Cómo yo? Go into the office, Llega a la oficina el muchacho, push rewind. pongo la cámara ahí, It shows him doing that. lo vemos ahí tirando el lapicero ahí en el cielo. Do you know after he saw the videotape? Cuando él vio la cámara, Guess what he said? lo que él dijo, Have mercy on me. ten piedad de mí, I did it. yo lo hice, Please don't. por favor. Was it the pencils in the ceiling that was the issue? ¿Fue el problema que tiró los lapiceros en el cielo Or was it his reaction that was the issue? o la acción que él tomó? Do you know God's got videotape of you? Dios también tiene sus cámaras de usted, And every time you and I go, y cada vez que not me, yo no I didn't do it. lo hice, God's in heaven going, Dios está en el cielo diciendo, I have you on heaven tape. te vi en las cámaras del cielo. Do you know what our reaction ought to be? La decisión que nosotros tomamos de ser, Have mercy on me. ten piedad de mí, I am sorry. lo siento, I was wrong. estaba mal. Can I ask you a question? Una pregunta, Are you sitting here right now ¿usted está sentado aquí still saying you're innocent? todavía diciendo en su corazón que soy inocente? That's not our way to live. Esa no es la manera de vivir. Second thing, Segunda cosa, look at verse number 4, 5, and 6. versículo 4, 5 y 6. Our reaction is so important Nuestra reacción es tan importante because the right reaction porque la reacción correcta brings about a right reality. trae una realidad correcta. When there is something daunting in a Christian's life, Cuando hay algo ahí en la vida de un cristiano, when all of a sudden they know I've done wrong, de repente que yo sé que hice algo mal, guess what starts dawning on them? la cosa que sucede es, Look at verse 4. versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y teniendo por puro en tu juicio. There's the right reality.
Ese es el realidad correcto. Let me ask you a question. Una pregunta. Who does your sin ultimately hurt? Su pecado, ¿a quién le duele? Who ultimately ¿Quién? paid for your sins? ¿Quién pagó por sus pecados? The Lord did. El Señor. But we live this life. Pero vivimos esta vida. Well, you know, I didn't mean to hurt you, brother. Pues no quería dañar nuestra relación, What hermano. happens is, Y lo que pasa es, if this relationship's okay, si esta relación está bien, then we're okay. pues estamos bien. When we don't even realize Ni supíamos, our sin hurt him. nuestro pecado dolió a él. And your Christian life and my Christian life. Y su vida cristiana y mi vida cristiana, Yes, apologize to people. sí, perdona a la gente. Yes, make things right. Sí, corrige las cosas. Yes, make the young man buy a new ceiling tile. Sí, dile a la muchacha que compre un cielo nuevo. But you know who our sin hurts? Pero lo que duele en nuestro pecado, ¿a quién duele? The Lord. Es Jesús. David knew this. David sabía esto. He said, against thee and thee only have I sinned. Dice, contra ti solo hay pecado. You see, when you recognize I've sinned against God, Cuando reconozcamos que pecamos contra el Señor, then whatever consequence there is, cualquier consecuencia viene, God, Dios, I'll take whatever judgment you want to give me. cualquier juicio que usted trae. I know Yo sé, that whenever I'm dealing with a married couple, cuando estoy ahí dando consejos a un pareja matrimonio, that truly a husband has come to this point, que verdaderamente cuando un caballero llega a este punto, is when he is totally okay es cuando está todo bien with whatever the wife asks. lo que la esposa dice. Whenever there is that broken marital relationship, Cuando hay un matrimonio que se quiebra and you're trying to restore the y usted relationship, está tratando de arreglar esa relación, David didn't want his rights. David no quiso sus Do you know what David wanted? lo que David quería, A relationship with God. una relación con Dios. He knew, Él sabía, I don't have the same relationship. yo no tengo el mismo relación. And God, I want you to know, Y Dios quiero que it's usted not sepa, about me fixing my life. no es que yo estoy tratando de arreglar mi vida, It's about my relationship with you. está cerca de relación que yo tengo con usted. Your first step after you sin, Su primer paso que usted toma cuando usted peca, let it be toward God. que déjalo ser Have the right reaction about sin. dirección a Dios, el reacción correcto, Have the right reality about sin. la realidad correcta. And then look at verse number 7. El versículo 7 Have the right request for sin. también. You okay? Ya, Okay. Look at verse number 7. el versículo 7 Psalms 51:7. dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Don't want the sin in your life. No dejas el pecado en su vida. Do you know that some people have the constant sin in their life? Mucha gente tiene el mismo pecado. They just keep doing the same sin over and over again. Están haciendo el mismo pecado otra vez. Not only did Christ forgive you and I of our No sins, solamente Cristo nos perdonó de nuestro pecado. but He doesn't want that in your life anymore. Él no quiere ese pecado en su vida. He doesn't want it raining in your life. Él no quiere que está lloviendo en su vida. He doesn't want it raining in my Él life. no quiere que llueva en mi vida. But we spend all this time sowing fig leaves Pero pasamos todo ese tiempo haciendo hiuras and trying to fix it y ourselves. tratando de arreglar este problema nosotros mismos. When Christ says, Cuando Cristo dice, I can take care of it once and for all. yo lo puedo arreglar. That's solo why una David vez. said, Por eso David dijo, purge me. dice David aquí, purifícame, Wash me. lávame. You know what he's saying? ¿Está diciendo David? I want it gone. Yo lo quiero fuera de mi vida. I don't want this to be who I am. Yo no quiero que sea lo que yo soy. Please, the big sin. El pecado más grande It's not the sin. no es el pecado.
It's what you do right after you sin. Es lo que hacemos después que pecamos. If you are stepping toward you fixing it, Si estamos tomando ese paso que yo lo voy a arreglar, then you'll do the Bathsheba again. usted va a hacer la misma cosa que Bathsheba hizo. But if you step toward God, Si tomamos ese paso, got no fight acuerdo de here. Dios, yo no quiero pelear, I was wrong. yo estaba incorrecto. God, this sin was ultimately against you. Este pecado usted no estaba de acuerdo con este pecado, Señor. I know I hurt Bathsheba. Yo sé que le dañé a Bathsheba. I know I caused Uriah to die. Yo sé que también Urias murió por causa mía, But God, they're number 2 and 3 on the list pero ellos son número 2 y 3 en la lista. of who I hurt. Lo que las personas que dolí, God, I hurt you. yo le dolí a usted. And God, I want you to know right now, Y te quiero que usted sepa, I don't want this in my life. yo no quiero esto en mi vida. And the next thing, En la próxima cosa, look at verse number 13. el versículo 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Now you have the right reaction after sin. Ahora tenemos the right reaction. La reacción correcta a los pecadores. Look what he said in verse 13. El versículo 13. I will teach. Entonces enseñaré. In verse number 14, El versículo 14. I will sing. Líbrame de homicidios y te cantaré. Do you know what David was saying? David estaba diciendo, I am not going to let my sin yo no lo voy a dejar mi pecado stop me from serving. pararme de servir a Dios. Jack, I'm going to ask you a question. Jackie, le voy a decir una pregunta. If I told you, Si le pudiera decir, you can't play the piano again. usted no puede tocar el piano otra vez. If you sin, Si usted peca, you can't play the piano. usted no puede tocar el piano. Would you ever play the piano again? ¿Usted va a tocar el piano otra vez? If I looked at the rondalla Si le pudiera mirar a la rondalla and I said, you can't play y le digo, no pueden tocar unless you're perfect, si son perfectos. do you think they would ever play? ¿Ustedes creen que van a tocar otra vez? If you're waiting on the pastor to be perfect, Si usted está esperando por el pastor que sea perfecto, you've lost your mind. usted perdió su mente. But you know what many people do? Pero muchas personas hacen, Well, I just need to sit down. pues necesito sentarme, I can't do anything. pues no puedo hacer nada. Now, I understand Ahora sí entiendo the responsibility of pastor la responsabilidad de un pastor and deacon y diáconos. require a behavior. Se requiere una carácter específica. But there are people all over Christianity Pero hay mucha gente en este mundo de cristiano that they do wrong, que ellos hacen el mal but they're like, Lord, I'm sorry. y van a Dios y dicen, estoy mal, Lord, I sinned against you. pequé contra ti, Lord, I want this out of my life. quiero esto fuera de mi vida And Lord, I want your spirit back. y quiero tu espíritu para I atrás. want the joy back. Yo quiero ese gozo And I'm not letting this y yo no lo voy a dejar que esto stop me from serving. para que le puedo servir. And if you would, look at the very last thing Y el último, in verse 16 en el versículo and 16 verse 17. y 17, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciares tú, oh Dios. You know what David knew? Lo que David At sabía, the end of it al final del todo, all God wants todo lo que Dios quiere is a broken heart. es un corazón quebrantado. That's all he wants. Esa es la única cosa que Dios quiere. When your Savior was hanging there on the Cuando su cross Salvador estaba ahí en la cruz and they took that spear y tomaron ese espía and they shoved it in his side, y lo metieron en el cuerpo de él, what came out? ¿qué salió? What came out? ¿Qué salió? Water Agua. from a broken heart. De un corazón quebrantado. There's a sack around our heart.
hay algo que está alrededor de nuestro corazón. Do you know the only thing the Lord wants? La única cosa que el Señor quiere, Do you feel the same way about sin usted siente el mismo del pecado that the Savior felt on the cross? que el Salvador, el mismo sentimiento que el Señor tuvo en la cruz. Does it break your heart? Se quebranta su corazón. He said, a broken and contrite heart. Dice aquí, dice In verse 17. los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. That's what God's looking for. Ese es lo que Dios está buscando. If you're sitting here thinking to yourself, Si usted está aquí sentado diciendo a sí mismo, I must be a terrible person yo soy un mal persona because I sinned. porque pequé. No, you're normal. No, usted es alguien normal. But know this about your Pero God. conoce esto de su Dios. Your God already knows your sin. Su Dios ya conoce sus pecados. And God is waiting for you to step toward Y Him. Dios está esperando que usted tome ese paso acerca de Él. Don't step away from Him. No toma un paso fuera de Él. Don't hide yourself. No te escondes. Don't sow fig leaves. No trata de hacer higueras. Don't try to fix it yourself. No trata de arreglarlo de usted mismo. Because God's already fixed it. Porque Dios ya lo arregló. And from the moment you step away in sin, Y el momento que tomamos ese paso en pecado, don't keep walking that path. no sigues caminando ese paso. That's why the Lord, and I have to end, that's why the Lord, Y por eso el Señor, where did He back adultery up to? Adultery. Where did He take adultery to? ¿De dónde habló de adulterio? From the act to the what? Del hecho al The heart. del corazón. Do you know what the Lord said? El Señor estaba diciendo, If you lust after somebody in your si heart, usted concide en tu corazón, you've committed adultery already. usted ya hizo adulterio en su corazón. If you hate somebody in your Si heart, usted odia a alguien en su corazón, you've committed murder. ya cometiste Now, let me tell you this. muerte. I would much rather you think about killing me Piensas de matarme than killing me. que matarme. Hate me all you want to in your Odie lo heart. que usted quiera a mí, Just don't let it come out. pero no, ojalá que no salga. And this is what Christ was telling Y us. esto es lo que estaba diciendo Cristo. The moment you on the inside El momento que está dentro, fail the Lord, el momento que te falla el Señor, step toward Him. toma un paso a Él, Let Him know. que déjale saber, I sinned against you. Señor, te pegué, I want this gone from my life. quiero esto fuera de mi vida, I need a right spirit. necesito un espíritu correcto, I need to teach and sing. necesito enseñar y cantar, I need a relationship. necesito una relación con usted, Because this is the path God wants porque you to este go. es el paso que Dios quiere. But if after you sin, Si usted después que usted peca, you are like, I'm just going to hide, pues me voy a esconder and I'm just going to get fig leaves, y voy a hacer figuras and then I'll deal with it later. y lo voy a arreglar más tarde. It doesn't work that way. No trabaja así, Because this life just keeps getting worse. porque esta vida solo se hace peor. Where are you right now? ¿A dónde está usted ahorita? Where are you at in your life? ¿Dónde está ahorita en su vida? Is your life have less joy Su vida tiene menos gozo because you know porque sepan, I haven't dealt with my sin no arreglé mi pecado and I'm trying to fix this y myself? estoy tratando de arreglar este asunto con mis fuerzas? It's not going to get better. No va a ser, It's just going to get worse. va a ser peor. You know what the big sin is? El pecado más grande es Stepping away from God tomando un paso fuera de Dios after you sin. después que usted peca. You're not getting away from it. Usted no lo va a correr de esto. Everybody's a sinner. Todos somos pecadores. But there's something about knowing this Pero hay algo que hace que cuando supimos de esto and going to the Lord. y yendo al Señor, We were getting ready for college, estamos preparándonos para el colegio and in somebody's duties, y el trabajo de alguien, they had to order some things in.
necesitaban ordenar unas cosas. So they ordered some things in. Pues ordenaron unas cosas, They came in wrong. llegaron mal. It was their fault. Eran culpa de ellos. And they said, Pastor, can I talk to you? Y me dijeron, pastor, ¿puedo hablar con usted? Like, yeah, what's going on? Sí, sí, ¿qué pasa? They brought the product to me Trajeron el producto que ellos ordenaron and said, I blew it. y me dijeron, lo regué. And I looked at the product Y vi el producto que ellos ordenaron and I said, yeah, y le dije, sí, you blew it. sí, lo regaste. And they said, I'm sorry. Y me dijeron, lo siento. And I said, hey, Y le dije, all of us make a mistake. todos nosotros hacemos fallas. We'll be okay. Vamos a estar bien. Let's fix it for next time. Lo vamos a arreglar la próxima vez. Now, that was my reaction. Esa fue mi reacción. But what if they would have passed them all out? Pero, ¿qué sucede si ellos Or what if they would have tried to fix it o ellos trataron de arreglar este problema ellos solo? with a sticker Que con una sticker or whiteout? o algo ahí para manchar eso. I know me. Yo me conozco. This would not have been good. Eso de una manera va a estar bien. But you know what they know about me? Pero la cosa que ellos supieron de mí, Step up right away. llega con su culpa inmediatamente. And when something goes wrong, Y cuando algo pasa, tell me. dígame. Don't hide it. No escondes. Because relationship is not based on how right we are. Una relación no está basado en lo que una relación no está basado en lo que si estamos correctos. Our relationship with God Nuestra relación con Dios is based on how right He is. está basado el justo que él es. And we serve a very forgiving God. Y servimos un Dios de misericordia. Take a step toward Him. Heads bowed, eyes closed. Ojos cerrados, cabezas inclinados. Let me ask you a question this morning. Infelices viviendo en dolor, que no necesitan de un Salvador. ¿A dónde van por tanto pecar? Al infierno irán a parar. ¿Quién predicará? ¿Quién anunciará que en Cristo hay salvación y vida eterna? ¿Quién les mostrará? ¿Quién enseñará que Cristo el Salvador les dará vida eterna?